Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Carlos Rodríguez Aceves, soy neurocirujano, subespecialista en cirugía de nervios periféricos y plexobraquial. Soy egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y posteriormente hice una subespecialidad en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Sao Paulo en cirugía de nervios periféricos. Actualmente tengo a cargo la presidencia de la sección de cirugía de nervios periféricos de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Recientemente terminé la gestión también en la misma posición en el capítulo de nervios de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía. Mucho gusto. Es importante recordar, en primer lugar, ¿a qué se refiere o qué es el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico es aquella parte del sistema nervioso cuya función principal es conectarnos con el medio exterior, es decir, tenemos estímulos conscientes que viajan a través de la médula espinal y llegan al cerebro, pero necesitamos estar conectados con los receptores sensitivos y con los receptores motores, que en este caso son los músculos. Precisamente ese segmento que se encuentra entre el sistema nervioso central y nuestros receptores periféricos son llamados los nervios periféricos, que nos conectan con el exterior. Ahora, este sistema nervioso periférico es susceptible, al igual que otro sistema en el cuerpo, de poderse enfermar o de poderse lesionar. Los tipos de lesiones que con más frecuencia podemos llegar a observar dentro de este rubro son lesiones traumáticas, es decir, por accidentes, no sé, algún choque automovilístico, algún accidente con algún objeto cortante, heridas por proyectil de arma de fuego, que engloban una categoría. Sin embargo, no quiere decir que sea lo único. Existen también afecciones un tanto más crónicas y menos traumáticas, como las compresiones nerviosas. Dentro de otro grupo también podríamos mencionar a los tumores nerviosos, y quizás otro grupo de patologías un tanto menos frecuentes en la práctica clínica, como lo podrían ser el dolor neuropático o la espasticidad como secuela de algún accidente vascular cerebral. Estos podemos mencionar que entonces son los 5 grandes grupos en los que un cirujano de nervios periféricos puede verse involucrado. Ahora, son varias las especialidades o subespecialidades que pueden enfocarse al tratamiento de las lesiones nerviosas. Por nombrar algunas de ellas, o al menos las más frecuentes, cirujanos ortopedistas, cirujanos de manos, cirujanos plásticos. En mi caso, yo soy neurocirujano. Bueno, pues nosotros podemos y tenemos la capacidad para trabajar con los nervios periféricos. Ahora, ¿qué es lo que sucede después de que tenemos una lesión nerviosa? En realidad, y aquí la pregunta va específicamente dirigida, ¿se necesita siempre una cirugía? Y bueno, la respuesta es no. Afortunadamente, una virtud que tiene el sistema nervioso periférico es que, a diferencia del sistema nervioso central, es decir, de la médula espinal y del cerebro, un nervio periférico tiene la capacidad potencial de poderse regenerar tras una lesión. Y debido a esta característica es que contamos con algunos meses, habitualmente no más de 4 o 6 meses de manera inicial, sobre todo cuando tenemos un traumatismo cerrado, en que podemos dar oportunidad, evidentemente con una buena terapia de rehabilitación, de esperar a que el paciente pueda presentar algún dato de recuperación de manera espontánea y así evitar el tener que realizar algún procedimiento quirúrgico. En otro tipo de lesiones, como por ejemplo alguna lesión por un objeto cortante en donde posteriormente perdemos la función nerviosa, aquí es evidente que el nervio periférico pudo haberse seccionado. Entonces, en un escenario como este no tiene mucho sentido tener que esperar esos 4 o 6 meses a que el paciente recupere, porque muy probablemente no lo va a hacer de manera espontánea. De tal suerte que en aquellas lesiones o en aquellos traumatismos cerrados en donde, llegados los 4 o 6 meses, no existe ninguna evidencia de recuperación, ya sea de manera clínica o que se pueda corroborar mediante estudios de electrodiagnósticos, de los cuales más adelante hablaré un poco más. Si no existe evidencia de recuperación, entonces
el cirujano de nervios periféricos tendrá que considerar muy seriamente el intervenir quirúrgicamente, y para esto existen diversas estrategias que dependerán evidentemente del tiempo, dependerán de la gravedad de la lesión, dependerán también de algunos factores intrínsecos del paciente. Y para esto, pues bueno, hacemos uso de varias herramientas, dentro de ellas una adecuada historia clínica, una adecuada exploración física, así como también estudios de gabinete, hablando específicamente de estudios de imagen, como lo son el ultrasonido o imágenes por resonancia magnética. Pero un pilar también fundamental en el diagnóstico y en el seguimiento de las lesiones de los nervios periféricos son los estudios de electrodiagnóstico, los cuales en la actualidad contamos con distintas técnicas para evaluar la conducción nerviosa, para evaluar la integridad de las unidades motoras o específicamente de los músculos. Con estos estudios nosotros podemos saber cuál fue la gravedad de la lesión y podríamos también hasta cierto punto establecer algún pronóstico de recuperación, ya sea si el paciente no requirió cirugía o después de haber sido operado, podemos llevar un seguimiento bastante exacto de la evolución del nervio periférico que se restauró. Ahora, hablando específicamente en la cirugía y retomando nuevamente estos estudios eléctricos, son también ocupados dentro del quirófano, sobre todo para tomar decisiones quirúrgicas que incluso pueden llegar a modificar las conductas de manera muy drástica. Un ejemplo que podemos tener con ello es cuando tenemos alguna lesión en donde tejido cicatrizal o tejido fibrótico está envolviendo y comprimiendo un nervio periférico. Nosotros hacemos un registro en estas condiciones y posterior a liberar el nervio periférico hacemos un nuevo registro, evaluamos ese segmento del nervio periférico que está afectado. Si encontramos que en el registro existe una mejoría en la conducción, habitualmente esto va de la mano con un muy buen pronóstico postoperatorio y ello nos indica también intraoperatoriamente que no tenemos que hacer nada más que haber descomprimido ese nervio. Mas, sin embargo, cuando sucede lo contrario, que hacemos un nuevo registro una vez que está el nervio descomprimido y si no encontramos ningún vestigio de actividad o de conducción eléctrica, entonces ahí la conducta es completamente distinta, porque ello quiere decir que esta maniobra no fue suficiente y muy probablemente vamos a requerir de tener que hacer o llevar a cabo otras técnicas un tanto más agresivas, hablando específicamente de tener que seccionar ese segmento de nervio que está lastimado y reconstruirlo ya sea de forma directa o con el uso de puentes o injertos. De tal suerte que en ese sentido el uso de la estimulación eléctrica es una herramienta bastante útil para el tratamiento de las cirugías de nervio periférico. Posteriormente, una vez terminado el evento quirúrgico, son evidentemente también de bastante utilidad para llevar un seguimiento de la evolución de nuestro paciente. La importancia del uso del monitoreo intraoperatorio multimodal es que nos permite tomar decisiones intraoperatorias en base a los resultados que se obtienen durante la estimulación o durante el registro, de tal suerte que nos pueden cambiar de una forma bastante radical nuestra conducta, nos pueden acortar incluso el tiempo operatorio y nos permiten entonces también modificar o saber qué elementos nerviosos, sobre todo por ejemplo cuando vamos a hacer alguna cirugía reconstructiva, podemos saber qué elementos nos pueden ser bastante útiles para usar, no sé, estoy pensando en algún ejemplo de alguna cirugía en donde se ocupen transferencias nerviosas. Digo, si bien puede localizarse la estructura específica, evidentemente con el previo conocimiento de la anatomía, corroborar que es la estructura adecuada mediante el uso del monitoreo intraoperatorio multimodal. Y obviamente teniendo el antecedente de el trabajar en cirugías de cerebro, en cirugías de médula espinal, para nosotros es fundamental el uso de esta herramienta. Insisto nuevamente, además de que nos permite tomar decisiones intraoperatorias, también es una muy buena herramienta para evitar una manipulación excesiva que nos pueda generar algún daño adicional al que el paciente ya tiene durante la cirugía. Un punto fundamental en la cirugía de nervios periféricos
es el saber cuál es el momento exacto en que tiene que intervenirse u operarse algún nervio que está lesionado. Esto va a determinar de manera ya sea positiva o negativa en los resultados que vamos a tener, de tal suerte que uno de los factores más importantes que van a determinar los resultados y el pronóstico es precisamente el tiempo, ¿ok? Entre más tiempo tardemos en intervenir quirúrgicamente a un paciente con una lesión nerviosa, las posibilidades de poder presentar una recuperación, aún con una muy buena cirugía y una muy buena rehabilitación, evidentemente son menores que si acortamos ese tiempo. Y esto tiene una explicación bastante convincente y es precisamente una respuesta anatómica o una respuesta funcional. Cuando un nervio se lastima y deja de llevar impulso eléctrico hacia los receptores, y vamos a hablar el órgano blanco específico que es el músculo por la función motora, que digo, no es que sea más importante, pero es lo que más puede llegar a mermar la calidad de vida del paciente. El músculo va a sufrir cambios desde el momento en que se pierde esa conexión, ¿ok? Y esos cambios son cambios degenerativos en donde el tejido muscular, además de perder volumen, puede llegar a suplirse por tejido graso o por tejido fibroso, y evidentemente esto sucede conforme más va transcurriendo el tiempo, de tal suerte que si nosotros esperamos demasiado tiempo en tratar una lesión que es susceptible de operarse o de tratarse quirúrgicamente, esos cambios van a hacerse irreversibles, de tal suerte que si llegásemos a operar a un paciente de manera muy tardía, aunque hagamos una cirugía muy buena, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el músculo tiene cambios irreversibles que no van a permitir recuperar una función que permita mejorar la calidad de vida del paciente. De tal suerte que ese tiempo idóneo que habitualmente en los libros y bueno, la experiencia dicta que lo ideal es intervenir una lesión nerviosa antes de los 6 meses, sin embargo hay algunas condiciones en donde podemos ser un tanto más holgados en ese criterio del tiempo, y pudiendo incluso dar una oportunidad de más de 6 meses pero menos de un año, y el intervenir entonces de manera oportuna a un paciente, vamos a brindar mejores oportunidades de que pueda tener una mejor calidad de vida. Evidentemente, tras una lesión nerviosa es muy importante tener en consideración que no siempre la función que se obtiene tras una cirugía va a ser al 100%, es decir, como estaba antes. Evidentemente vamos a tener algún déficit permanente. La idea de la cirugía, o uno de los objetivos principales de la cirugía de nervios periféricos, es mejorar la calidad de vida del paciente, de tal suerte que desde mi perspectiva como neurocirujano, el tratar una lesión nerviosa no es menos importante que tratar un aneurisma o que tratar un tumor del cerebro, porque igualmente van a producir una merma muy importante en la calidad de vida del paciente. Como lo podemos ver en distintas charlas, en distintas pláticas por toda la gente que se dedica a trabajar en cirugía de nervios periféricos en el mundo, podemos ver videos que generalmente lo hacemos así, comparamos un antes y un después, y podemos ver que los resultados son bastante buenos. Entonces, a ese respecto, hago yo hincapié, y no es únicamente por dedicarme a este campo, que las lesiones nerviosas o en general la patología quirúrgica de los nervios periféricos debe ser identificada de manera oportuna y ser igualmente referida de manera oportuna con el especialista. Y finalmente, cabe mencionar que estas patologías no son únicamente tratadas o trabajadas por una sola persona. Se requiere de un equipo y de un manejo multidisciplinario que involucra al cirujano de nervios periféricos, involucra al rehabilitador, involucra al neurólogo, puede incluso llegar a involucrar también a algún psicólogo, algún psiquiatra. Entonces es un gran grupo el que involucra el manejo de este tipo de lesiones.